Bueno, hoy vamos a pintar unos campesinos segando. Utilizo papel de acuarela de 250 gramos de grano fino al 50% de algodón. El dibujo lo he simplificado todo lo que he podido y bueno, he cambiado alguna cosa. Añadí aquí pues una casita y unos árboles y se va a ver un poco el cielo también. Voy a reservar los dos campesinos y la casita. Cojo un pincel, lo mojo en jabón de manos bien empapado, le quito el sobrante para que no se mezcle con la goma de reserva bien, y vamos a reservar la casita. O las casitas. Campesino. Así pintamos la hierba sin tener que preocuparnos de estropear, tapar el campesino. Cuanto más goma echéis, mejor se quita luego, ¿eh? Bueno, ahora aclaráis bien el pincel. Mi paleta vermellón, azul celeste, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada, ocre amarillo y amarillo. Voy a echar un poco de azul aquí para sacar los verdes. Aquí. Utilizo pinceles y paletillas de pelo sintético, nylon. Bueno, empezaremos por el cielo.
el poco cielo que hay, un poco de azul celeste y rojo. Ahora voy a hacer estos montes de lejos, azul y rojo, azul celeste. Agua, un poquito de marrón. Azul. Azul, un poco de marrón, un poquito más azul. Ahora voy a hacer estos árboles de lejos. Amarillo, azul. Lo manchamos un poco para que quede apagado, con rojo, por ejemplo. Vamos a hacer algún arbolín más amarillo. Marrón. Sombra tostado. Azul y amarillo. Sombra por la izquierda, porque la luz viene de la derecha. Azul. Una gota de rojo. Sombra por debajo de los árboles y por la izquierda un poco. Le damos un poco de volumen a los árboles. Un poco más de amarillo, ¿no? Aquí va a ir un seto. Vamos a marcarlo un poco. Y voy a hacer este prado primero. Amarillo, ocre, azul celeste. Así apagadín. Porque está lejos, pues poco color.
más amarillo, una gota de azul, un poquito más de amarillo, azul celeste, hacer unas franjas, ahora sí. Voy a darle un poco de rosa, una hierba suave, una franja ahí. Así. Bueno, ese trago ya está. Ahora voy a hacer este seto. Bueno, primero le voy a dar un tono de base a esto que debe ser trigo. Aquí hay algo de verde que no es trigo, voy a marcarlo primero, azul y amarillo. Vamos a marcarlo aquí. Y aquí delante. Mucho amarillo, un poco de azul. Aquí hay un poco de verde. Vamos a ponerlo porque esto va a quedar bien. Bueno, ahora vamos a darle la base al trigo. Ocre amarillo. Una gotina de siena tostado. Vamos a ver. Agua. Bueno, vamos a darle a todo, luego ya le daré otros tonos. Por aquí un poco más de color, según nos acercamos un poquitín más de color, aún siendo clarito, un poco más de tono. Agua. Bueno, mientras seca un poco esto voy a hacer el seto. Azul y amarillo. Más amarillo.
azul, un poco más de azul, amarillo, un poco de marrón, agua, azul por abajo, en oscuro, azul, un poco de rojo, más azul, voy a mover esto un poco con la espátula. Así. Voy a hacer esta valla, ya que estamos. Marrón y azul ultramar. Un par de ramas aquí. Saco la luz un poco. Bueno, y ahora vamos a seguir con el trío. Podría acabar primero esto. Amarillo y azul. Voy a hacer primero eso. Lo verde. Así. Voy a hacer un tono intermedio primero. Amarillo y azul. A ver este. Por abajo un poco. Aquí más suave que aquí. Como está lejos, tiene que quedar un poco más borroso. Azul y un poco de sombra tostado. Azul y sombra tostado. Vamos a dar un toque oscuro aquí. Muy oscuro. Ahí.
Bueno, ahora vamos con el trigo. Parece que se ve aquí un tono al borde como un poco más rosa. Vamos a darle un poquitín de rosa ahí. Así. Eso. Ancho. Ahora tostado, rosa y sombra tostada. Vamos a darle unos toques muy suaves aquí a lo lejos. Así. Más sombra tostada. Aquí más grande, ¿eh? Un poco de azul. Aquí más azul. Un poquito más de azul. Sombra tostada. Un poco de azul celeste, azul ultramar, una gotina de rojo. Ahora sí era tostada. Y un poco de azul. Vamos a hacer como si dijéramos el canto de el lateral del trigo. Así. Así, hasta ahí. Un poco de azul. No os paséis haciendo rayitas, esto con insinuarlo vale, ¿no? No hace falta pintar cada brizna de hierba. Azul. Más azul. Sombra tostado. Azul y sombra tostado. Cuanto menos brochazos deis, mejor va a quedar. Ya sé que es difícil contenerse, pero hay que intentarlo. Así. Aquí voy a darle un poco de textura a esto. La espátula
No me gusta tanta raya, voy a quitar un poco. Bueno, pues ahora lo voy a secar bien. Y a quitar la goma de reserva. Bueno, voy a darle primero al tejadín de la casita, siena tostada y un poco de bermellón. Así discreto. Sombra, tostada y agua. Bueno, ahora los campesinos. Voy a cambiarles el color porque no quiero hacer los dos iguales. Voy a darle primero al sombrero ocre amarillo, muchísimo agua. Los brazos, siena tostada, un poco de rojo y ocre amarillo. Un poco más de rojo. Bueno, a este hombre le voy a dejar la camisa blanca. Le voy a poner un fajín rojo, discreto. A este también se lo voy a poner rojo.
pantalón azul, azul ultramar, un poco de azul celeste. Decía que la luz venía de la derecha y no, la luz viene de la izquierda. Está la sombra a la derecha. Sombra. A este le voy a poner el pantalón de un tono marrón. Un poco de azul. Así muy oscuro. Un poco más de azul. Sin atostado. Un poco de azul. Un poco de rojo. Azul. Este le dejaré la camisa blanca y ese le voy a dar un azul celeste clarito. Así. Ahora voy a darle sombra a lo que es los brazos. Un azul violáceo, rojo y azul ultramar. Mucho rojo. Ahí. ¿Sí? Este está en sombra. Hasta ahí.
Sombra en el brazo y este. Azul ultramar, agua, un poco de azul celeste, un poco de rojo. Voy a darle sombra a la camisa. Ahí. Así. Un poco de sombra al pantalón. Muy oscuro. Aquí, la pierna de la derecha. Por abajo. Así. A ver, el fajín también hay que darle sombra. Un azul grisáceo. Ahora la camisa del señor. Vamos a darle sombra. Camisa blanca. Ahí. Un poco ahí. A ver el fajín. Azul ultramar y rojo. Y el pantalón. Azul ultramar. Un poco de rojo y una gotina de marrón. Más azul. Y le damos sombra. Un poco de agua. Más oscuro aquí.
Ahí la casa falta. La luz viene de la izquierda, entonces necesitamos sombra a la derecha. Ahí sombra. Gris. Un poco más de rojo en el tejado, oscuro. Un poco de marrón. El borde del tejado oscuro. El alero. Bueno, pues listo.